Está metido en nuestras vidas, en la realidad, en la noticia, en la ficción, en la historia, en la política, en las campañas electorales, en el fútbol. Se lo toca, se lo gasta, se lo nombra, se lo invoca, se lo ignora, se lo carece, se lo amarroca. Dólar Argento. Dólar Argento. Diálogos sobre una obsesión nacional. Esteban Mercatante es economista y militante del Partido de los Trabajadores Socialistas, del PTS en el Frente de Izquierda Unidad, integra el comité de redacción del semanario Ideas de Izquierda y edita la sección de economía de La Izquierda Diario. Es autor del libro La economía argentina es un laberinto, lo que dejan 12 años de kirchnerismo, y compiló junto a Juan González para entender la explotación capitalista selección de artículos de Ernest Mandel, Karl Marx y Federico Engels. Forma parte también del equipo de asesores del diputado nacional Nicolás del Caño y también autor del libro de reciente publicación, Salir del fondo, la economía argentina en estado de emergencia y las alternativas ante la crisis, el libro que ha sido prologado por Martín Schor. ¿Qué tal, Esteban? Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta, ¿qué expresa la dependencia que tiene Argentina con respecto al dólar? ¿Qué es lo que puede expresar? Bueno, la Argentina es una economía con una estructura productiva bastante desarticulada, podríamos decir, que es un factor de cómo, que tiene que ver con cómo se dio desde por sí la industrialización y particularmente con cómo es la industria argentina se reconfiguró durante los años 90, sobre todo, entre los 70 y los 90, pero sobre todo en esta última década, donde se concentró mucho, desaparecieron numerosos establecimientos fabriles y de hecho gran parte de lo que eran los proveedores de partes para las factorías de las etapas finales fueron, en muchos casos, dejaron de existir, digamos, y muchas de las empresas, que mayormente multinacionales, se han concentrado y han establecido redes de proveedores internacionales, digamos. Entonces, un primer aspecto de la dependencia del dólar tiene que ver con la concentración y la extranjerización de la industria, que hace que para producir sea necesario conseguir dólares del exterior, digamos. El ejemplo paradigmático de esto es la industria automotriz, que muchos la definen como una especie de armaduría, digamos. ¿Por qué? Porque hoy más o menos el 70% de las partes para producir un auto se compran en el exterior, digamos. Básicamente vos lo que tenés en la Argentina es el ensamblaje y la producción de algunas partes y todo el resto viene de afuera. Entonces, cada vez que se producen autos, por ejemplo, en un momento se estaba celebrando de que Argentina iba a llegar a la producción de 1 millón de autos. Bueno, después se dieron cuenta de que eso iba a ser catastrófico en términos de comercio exterior, porque la cantidad de dólares que iban a hacer falta para importar las piezas te iban a generar un déficit formidable, digamos. Entonces, un primer aspecto de la dependencia del dólar tiene que ver con esta estructura productiva que cada vez que crece el PBI, por cada punto que crece el PBI, crecen más o menos entre 2 y 3 puntos las importaciones, digamos. Esa es una primera dimensión. Ahora tenés otras dimensiones que tienen que ver con cómo se comportan los sectores dominantes de la burguesía argentina, del gran empresariado, que tiene que ver con 3 dimensiones. La primera de ellas es las remesas de utilidades de las empresas extranjeras que operan en el país, las multinacionales, en su mayoría norteamericanas, europeas, japonesas, algunas chinas, que bueno, obviamente son filiales de casas matrices de esas empresas que muchas veces la utilidad que realizan en el país, es decir, el producto de la explotación de fuerza de trabajo y de vender productos en el país y de aprovechar subsidios, etcétera, la ganancia que les deja eso no la reinvierten en la producción local, a veces lo hacen, pero muchas otras veces la giran a sus casas matrices, es decir, que obtienen una ganancia y no es que la reinvierten, sino que la devuelven a su país de origen o la giran a paraísos fiscales para pagar menos impuestos, hacen determinadas maniobras con los precios de transferencia del comercio y demás, y todo eso significa dólares que se van del país. Entonces, un aspecto importante de la dependencia de dólares tiene que ver con la inversión extranjera, que muchas veces se dice que la inversión extranjera es una forma de suplir la débil capacidad de inversión o el débil ahorro nacional, y en ese sentido sería un aporte de recursos, pero si vos lo mirás en el mediano o largo plazo, por cada dólar que entra de inversión se termina yendo una cantidad significativa en los años siguientes, digamos. Eso lo estudiaron ya en los años 60 y 70, lo estudiaron algunos investigadores como Marcelo Diaman, un pensador desarrollista estructuralista, y después de él lo demostraron varios más, digamos. En ese sentido, la idea de que la inversión extranjera sea la vía para el desarrollo de países como la Argentina
está muy puesta en discusión, digamos. Una dimensión siguiente que tiene que ver con la dependencia de dólar es también otra vía que se dice que se utiliza para compensar las debilidades del ahorro nacional o para financiar, a veces se dice, el gasto público, y sobre todo se lo liga a veces a obras de infraestructura, que tiene que ver con el problema del endeudamiento, que a veces ya ni se fundamenta de esa forma y directamente es para pagar el gasto corriente o para directamente para generar dólares que después se puedan ir por otra vía, que se los pueda apropiar un sector de empresariado, etcétera. Pero bueno, el endeudamiento es una vía, digamos, que aparte genera un círculo vicioso, ¿no? Porque una vez que te endeudaste, y si te endeudaste en dólares, en moneda extranjera, que es, por ejemplo, en el gobierno de Macri, el 80% de la deuda fue en moneda extranjera, vos la tenés que devolver e ir pagando los intereses con dólares. Entonces, la dependencia de dólares tiene que ver para pagar la deuda que se contrajo. Esa es una fuente muy importante de la dependencia de dólares de la economía argentina, digamos. El endeudamiento es un problema crónico, que sobre todo se ha ido agravando. Bueno, hay un último ciclo de endeudamiento muy fuerte que empieza en los años 70 y tuvo sus alzas y sus bajas, sus numerosos momentos de quiebre con reestructuraciones, etcétera, pero que podemos decir que desde ese ciclo viene el problema de la deuda que estamos viviendo en la actualidad, digamos. Y bueno, ese problema genera una fuerte dependencia de dólares. Y la última dimensión, que es muy importante por el volumen que ha adquirido, es la llamada fuga de capitales, es decir, la formación de activos externos que hacen los agentes locales, los residentes en el país, pero que esa es una forma medio elíptica de decirlo. Si uno lo mira, el grueso de los números, el 80% más o menos, lo hacen los grandes ahorristas, que son los empresarios que convierten sus ganancias obtenidas por la operación en el país en activos, ya sea que los ponen en cuentas offshore o que los convierten a dólares y los esconden a un lado. Bueno, todo eso es lo que se llama la formación de activos externos, que vulgarmente se la define como fuga de capitales, digamos. ¿Eso qué magnitud ha alcanzado? Según algunos números, hoy llega a ser casi un PBI, digamos, 400.000 millones de dólares, según las investigaciones de la Tax Justice Network o de las que han realizado Alejandro Gajero, Juan Valerdi y otros estudiosos del tema. Uh-huh. La dependencia de los dólares, vos mencionabas ayer, bueno, la relación con la deuda, ¿fue de la mano del crecimiento de la deuda? ¿En qué momento se pega ese salto? Digamos, se puede decir que Argentina empieza a depender más de los dólares, de tener dólares, que necesita dólares. En realidad, si se quiere, la dependencia de los dólares preexiste, digamos, porque en última instancia la Argentina, ya remontándonos un poco históricamente, haciendo un repaso muy breve, digamos, Argentina se formó como una especie de apéndice agrario de las metrópolis europeas, de Gran Bretaña sobre todo, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y en ese momento era básicamente era un país que exportaba trigo y carne, y a cambio de eso tenía recursos que le permitían realizar sus importaciones. En ese sentido ya había, si se quiere, una dependencia que se salvaba con un comercio exterior que era bastante superavitario en ese momento y que le permitía endeudarse, pagar las deudas, etcétera, e importar todo lo que requería del exterior. Después se fue formando de manera medio involuntaria por parte de esa burguesía primero, y después con algunas políticas, cuando fue la crisis del 30 sobre todo, y después durante el peronismo, una industria que ya desde el vamos era una industria muy dependiente en ese sentido. En ese momento era muy dependiente sobre todo de insumos y de medios de producción, digamos. Después se fue complejizando, pero la industrialización argentina generó lo que se llamó en su momento los procesos stop and go, que tenían que ver con este estrangulamiento de divisas, digamos. O sea, la economía argentina crecía como había había una especie de crisis de la producción agraria que no, por distintos motivos que no sería largo de analizar, pero no crecía, tenía una rigidez que tenía que ver con la demanda europea, pero también tenía que ver con los problemas para ampliar la producción local. Entonces los dólares que generaba la economía argentina estaban más o menos fijos por las exportaciones, y lo que aumentaba cada vez que crecía la economía era la necesidad de insumos para importar para la industria. Crecía el consumo y en ese sentido había que importar más para producir más, etcétera, y eso generaba un estrangulamiento de divisas. Esa era más o menos lo que se dio varias veces hasta los años 70. Lo que se agregó a partir de los años 70 es un estrangulamiento financiero que tiene que ver con el endeudamiento, que empieza a generar, o sea, primero que se genera un ciclo de deuda fuerte, sobre todo a partir de la dictadura, aprovechando lo que eran en ese momento los llamados
petrodólares, es decir, había un momento de mucha liquidez financiera internacional donde los bancos internacionales estimulaban a los países a endeudarse. Tenían mucha plata y necesitaban ponerla en movimiento y generar tasa de interés. Entonces estimularon que toda América Latina se endeudara, que los países de lo que era en ese momento los estados obreros que se decían socialistas, que también se endeudaran, los países de África, Egipto, etcétera, que se endeudaran. Bueno, y todo eso generó, primero eran tasas de interés bajísimas y te podías endeudar por niveles formidables en relación con tu economía. Bueno, de repente empezó a cambiar eso, Estados Unidos empezó a subir las tasas de interés. Cuando Estados Unidos sube las tasas de interés, cambia toda la tendencia, es decir, para todos los países lo que eran tasas bajas empiezan a ser tasas altísimas, y en el año 81 empiezan a dispararse una serie de crisis de deuda, digamos. Pero ahí ya había cambiado todo. En esos años habían empezado las desregulaciones financieras en los países como Chile con el golpe militar del 73 y en Argentina ya con Rodrigo, pero después con el golpe militar vino Martínez de Oz y empezó a liberalizar la entrada y salida de capitales. Entonces ya ahí tenías un problema donde no solo tenías el desequilibrio financiero de las divisas, sino que aparte tenías este problema de la deuda y aparte tenías una fuerte salida de capitales que antes no existía, digamos. Hasta los 70 no había esta posibilidad de que la burguesía argentina fugara sus activos a paraísos fiscales. Esto era muy limitado hasta ese momento y empieza a ser algo endémico a partir de entonces, digamos, algo que ocurre siempre y de manera muy pronunciada. Eso tiene que ver, esa imposibilidad que vos decís de poder fugar por parte de los empresarios argentinos, tiene que ver con que todavía no ha habido ese cambio que se produce a partir del 71 con la ruptura de los acuerdos de Bretton Woods. ¿Hay un cambio ahí importante? ¿Se puede marcar como una bisagra ese momento histórico? Esa es una primera condición, digamos, pero no solo eso, es eso vinculado a la apertura de las cuentas de capitales en todos los países, la conformación de este ciclo financiero, digamos, que tiene que ver con el boom de los petrodólares, que se va a dar unos años después, en el 73-74, y con la formación de una política que empieza a ser más decidida y que se empieza a aplicar. El primer experimento es, si se quiere, la política de Pinochet a partir del 73, y a partir de ahí se empieza a imitar en distintos países de América Latina, sobre todo la aplicación de una política más liberal, digamos, porque lo que había habido, sobre todo en Estados Unidos, que ahí hay que mirar digamos, porque es el que da las señales. Después de la crisis de 1930, digamos, hubo una que fue una crisis financiera, un crack bursátil, y que había estado vinculado a una serie de burbujas especulativas. Una medida que se tomó a partir de ese momento y que se empezó a revisar durante los años 70 y sobre todo más adelante, el momento de mayor cambios en los 90, había sido, para evitar ese tipo de incidentes o para limitarlos, una separación de la banca comercial, la que captaba depósitos y hacía préstamos a las empresas, y la banca de inversión, es decir, aquellos que hacían apuestas más de riesgo. Todo eso estaba separado. Bueno, eso se empieza a ir revisando a partir de los años 70. Otra cosa que empieza a cambiar, que es el FMI, digamos, el Fondo Monetario Internacional y todos los acuerdos de la posguerra que te han mencionado, o sea, lo que vos decías del patrón del dólar, y todo lo que es Bretton Woods. Una parte de eso era un control muy, muy fuerte de los movimientos de capitales de los países. Eso es lo que empieza sobre todo a revisar el FMI cuando empieza a actuar en los distintos países a partir del año 73. Empieza en Argentina el golpe de Estado, etcétera, digamos. En ese sentido, hay una vinculación con el problema de Bretton Woods, es la precondición, digamos, pero no fue solo eso, digamos. Un cambio de tendencia bastante importante desde desregularizar la cuenta de capitales en todos los países para habilitar que puedan potenciarse lo que son los paraísos fiscales, a donde van a empezar a ir todos esos fondos que antes estaban medio encerrados en cada país, digamos. Y Esteban, ¿cómo está compuesta la deuda argentina?